Vive Cristo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos trajeron su Biblia en este día? Amén. Levante su Biblia bien en alto. Aleluya. Vamos a ir a un libro conocido como la Carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 9. Aleluya. Verso 13 en adelante. Hebreos capítulo 9, verso 13 en adelante. Vamos a leerlo en este día, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a ir leyendo, amados hermanos, los textos bíblicos. No se preocupe, yo le envío la prédica ahorita. Si usted de pronto no se, para que no se distraiga escribiendo, ya. Amén. Yo voy a ir leyendo todos los textos bíblicos para ustedes. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 9, verso 13 en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se hace remisión. Amén. Puede sentarse. Aleluya. El tema en esta mañana se llama el poder de la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos orado alguna vez o hemos escuchado orar y mencionar el poder de la sangre de Cristo? Amén. Desde la antigüedad Dios enseñó a su pueblo a hacer sacrificios de animales. Y esto lo hizo Dios con una intención. Amén. Que en la sangre había un poder. En la sangre estaba la vida. Que en la sangre estaba la autoridad. Cuando Dios establecía un pacto en la antigüedad, lo hacía siempre bajo un sello de sangre. Es decir, siempre tenía que haber un derramamiento de sangre para que el pacto tuviera validez, para que el pacto tuviera poder, para que el pacto quedara sellado. Amén. Entonces Dios en el principio enseñó a Adán y a Eva a sacrificar animales, porque el día que ellos pecaron, dice la Escritura, que Dios los vistió de pieles. Amén. O sea, Dios tuvo que sacrificar un animal para remitir el pecado de ellos hacia el animal. Es decir, la sangre también tiene el poder de perdonar pecados. La sangre también tiene el poder de cubrirnos. Aleluya. Y que el juicio de Dios no caiga sobre nuestra vida, sino sobre aquel animal el cual se escogía como víctima en cambio de nosotros. Amén. Amén. Dice la Escritura que Caín y Abel se presentaron con una ofrenda delante de Dios.
Y la Biblia dice que Caín tomó de los frutos de la tierra, trajo las mejores frutas, trajo lo más hermoso del fruto de la tierra. Pero dice también la palabra de Dios que Abel tomó uno de sus animales y lo preparó con anterioridad, lo engordó, lo puso hermoso, lo bañaba, lo lavaba, lo perfumaba. Y cuando llegó el momento de ofrecer la ofrenda, dice la Biblia que le agradó a Dios más la ofrenda de Abel. Porque iba según el mandamiento que Dios había estipulado y la enseñanza que Dios le había dado a sus padres. Es decir, que a Dios desde la antigüedad le agradaba el sacrificio de los animales, porque el sacrificio de los animales era para perdón de pecados, era para remisión del pecado, era para cubrir la culpa, era para cubrir el pecado. Cuando Dios veía la sangre, Dios perdonaba el pecado de la humanidad. Amén. Entonces por eso Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque Abel obedeció al mandato de Dios. Aleluya. Amén. Más adelante, Dios le dice a Abraham: Abraham, haré un pacto contigo y con tu generación. Pero ese pacto tiene que ir, aleluya, acompañado del derramamiento de sangre. Amén. Amén. Y usted sabe cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto de sangre hecho en la circuncisión de los hombres. Cuando el hombre era circuncidado, es decir, se le cortaba parte de su prepucio, del miembro viril, amén, la parte que cubre el pene del hombre, cuando ellos cortaban ese prepucio, brotaba sangre. Y cada vez que ellos iban a hacer su necesidad al baño, miraban la circuncisión que había en su cuerpo y se acordaban inmediatamente del pacto que había hecho entre Dios y ellos, y que ese pacto estaba dentro de su cuerpo, estaba en su cuerpo, y cada vez que ellos miraban y se agarraban su miembro, se acordaban inmediatamente que había un pacto de sangre hecho entre ellos y Dios. Amén. Es decir, que el dolor que ocasionaba eso, porque allá no había anestesia, no había nada de eso, era un corte que se hacía con un cuchillo en el miembro viril. Y cada vez que iban al baño a orinar, producía un ardor terrible. Un recorder de Dios a su pueblo, diciéndole: acuérdate de mi pacto. Amén. La sangre que brotaba por ese miembro era un recorder de Dios. Dios diciéndole a su pueblo: acuérdate que tenemos un pacto hecho con sangre. Amén. Después de eso, Dios establece en su pueblo, que ha sido libertado de Egipto, y lo lleva al desierto. Dios le dice a Moisés: construye un tabernáculo, una casa como esta, donde se sacrifique a diarios animales, porque esto representaba que el hombre a diario pecaba y a diario tenía que pedir perdón, a diario tenía que sacrificar un animal, a diario tenía que presentarse al tabernáculo donde estaban los sacerdotes y presentar una ofrenda delante de Dios. Y esta ofrenda era a través de la sangre. Amén. Amén. O sea que, como dice Romanos capítulo 3, verso 6:26, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando usted peca, usted es un reo de condenación. Pero a través del sacrificio de un animal, su pecado pasa al animal y el animal paga por usted. Amén. Un pecado equivale a una muerte, o sea, derramamiento de sangre. Y eso se hizo por miles y miles de años. En el tabernáculo se sacrificaban animales todos los días, porque es que todos los días los hombres pecaban de pensamiento, de palabras, de hechos, de acciones.
Llegó el momento en el que Dios le dice a Israel: mira, estoy hastiado de tus sacrificios, porque eran demasiados, amados hermanos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Dios le había dado la solución a ellos del perdón de los pecados, ya ellos lo hacían como algo rutinario. Ya ellos se habían acostumbrado a pecar. No, yo voy a pecar, llevo una ofrenda y listo, Dios me perdona. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce los pensamientos. Dios sabe si te equivocaste, aleluya, porque no te diste cuenta, o porque pasaste por alto algo, o porque pecaste intencionalmente sabiendo que lo que estabas haciendo era malo. Entonces Israel todos los días sacrificaba y decían en su corazón: yo llevo una ofrenda y listo. Yo sacrifico un animal y listo. Peco, rezo y empato. Pero Dios le dijo a ellos: estoy hastiado de vuestros sacrificios. Amén. Estoy hastiado de que todos los días traigan animales y que constantemente ustedes incidan en el pecado que tienen. Porque es una cosa muy diferente que usted falle en algo nuevo que a que usted falle en lo mismo de siempre. Amén. Por ahí leí en un taxi un día que venía en un carro, el taxi decía atrás: siempre que tu equivocación sea nueva y no la misma de siempre. Porque hay gente que incide, reincide en el pecado, reincide en lo malo. Es decir, practica lo mismo todos los días y todos los días hay que corregirlo y todos los días vuelve y cae en lo mismo. Entonces el sacrificio pierde validez. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento dice que si alguno peca deliberadamente, dice, pisotea la sangre del Cordero. O sea que el sacrificio de Cristo en la persona pierde validez. Amén. Maravilloso, amén. Gloria al Señor. A su nombre damos gloria. Den un aplauso a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios estipula entonces en medio de su pueblo un tabernáculo donde se sacrifica constantemente a Dios. Aleluya. En el Nuevo Testamento Dios nos enseña también algo muy poderoso, y es que todos los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos que estar bajo un nuevo pacto. Y ese pacto está hecho ¿en qué? En la sangre de Jesús. Amén. Todos los que serán salvos y los que somos salvos tenemos que participar de este nuevo pacto. Jesús dijo antes de ser crucificado, en Mateo capítulo 26, verso 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. Por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. Todos los que creen en el Señor tienen que estar en el pacto de sangre de Cristo. ¿Se da cuenta usted que no todo el que dice yo soy hijo de Dios está dentro de este pacto? Amén. Usted sabe qué sucedía en la cultura judía, el tiempo en el que se sacrificaba el Cordero Pascual. Todas las familias se reunían. Amén. Y celebraban una cena. Si la familia era pequeña, invitaban al vecino para que pudieran sacrificar un animal entre todos. Entonces en la mesa de los judíos, de los hebreos en aquellos días, colocaban 3 bolsas de panes y 4 copas. Esas 4 copas, una de ellas estaba volteada boca abajo, porque ellos decían que estas 4 copas representaban a los 4 hombres más importantes de la cultura hebrea: Abraham, Isaac y Jacob.
Y la copa que estaba volteada boca abajo representaba al gran rey que ellos esperaban. Aleluya. Amén. Ellos no lo conocían. Ellos esperaban a ese rey. Entonces Jesús, sentándose en la mesa, tomó la copa que estaba boca abajo y la levantó, la llenó de vino y dijo: esta es mi copa. Y este es el pacto hecho en mi sangre. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: a este que ustedes están esperando hace siglos, está aquí presente en medio de ustedes. Amén. Amén. Entonces Jesús, después de haber dicho estas palabras, empezó a confirmarlo en la trayectoria que él llevaba hacia la cruz. Cuando fue apresado, dice la Escritura que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo en Juan capítulo 18:11: mete tu espada en la vaina. Amén. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. Amén. La copa que ustedes tienen volteada es la misma copa que el Padre me ha dado, que es el sufrimiento, que es llevar la carga de todos los humanos sobre la cruz, que es llevar el pecado que usted cometió desde el primer día que tuvo conciencia hasta el último, que es llevar el pecado desde el primer hombre, Adán, hasta el último que habrá sobre la tierra. Amén. Esa sangre que estaba allí, esa copa que estaba tomándose Jesús, era la copa de la voluntad de Dios. Jesús, llorando en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú digas. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Cuando usted esté en diversas pruebas, dile: gracias, Señor, por darme a beber de la copa. Amén. Cuando usted esté pasando por pruebas difíciles, por momentos de enfermedad, por momentos de necesidad, de persecución, de crítica, de murmuración, de chisme, diga: gracias, Señor, por darme a beber de la copa. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús le dijo a sus discípulos: pastora, de aquí en adelante la beberéis cada vez que os reunáis. Amén. Pero muchos no quieren beber de la copa. Me voy de la iglesia, tengo muchos problemas. Pastora, no voy más. No puedo más. Pero Cristo se la tomó hasta el final. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El sacrificio de la antigüedad era pasajero, era a diario. Amén. Amén. Perdía su validez cuando usted pecaba y tenía que sacrificar otro cordero, y así sucesivamente. Pero este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio perfecto. Es un sacrificio que satisfizo el corazón de Dios. Es un sacrificio que dijo: hasta aquí habrán sacrificios. Aleluya. Es un sacrificio que cuando usted lo recuerda, amados hermanos, viene la consolación sobre su cuerpo. Es un sacrificio que cuando usted lo trae a memoria, dice: lo traeréis a memoria cada vez que os reunáis. Y cada vez que usted se reúne y trae a memoria este sacrificio, viene la consolación sobre su cuerpo, viene la sanidad sobre su cuerpo, viene la paz sobre su cuerpo. Porque, aleluya, el escritor de los Romanos dijo: ahora tenemos paz para con el Padre gracias a Jesucristo. Aleluya. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a nuestro Padre por Jesucristo, justicia nuestra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia para el oportuno socorro.
Usted sabe que eso no se podía hacer antes. Las personas llegaban a la puerta del tabernáculo y no podían ingresar, porque era un lugar sagrado, era un lugar santo, era un lugar especialmente para aquellos que se habían purificado para tal labor. Pero el escritor de los Hebreos dice que andemos por el camino vivo y santo que Jesús os ha preparado. Nos ha abierto hasta el lugar santísimo. Qué maravilloso, amados hermanos, que hoy tengamos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y que el trono de la gracia se nos abra ante nuestras oraciones. ¿Amén? A su nombre damos gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Todo lo de la antigüedad era, amados hermanos, una tipología de lo que iba a suceder en la vida del Señor Jesús. El antiguo pacto, la ley, era un ayo para nosotros. La palabra ayo en aquellos días significaba tutor, guía. Amén. La palabra ayo en aquellos días eran hombres que enseñaban a los niños desde su temprana edad en la ley, en la Torá, y ellos les enseñaban a conducirse, los educaban. La ley cumplía algo especialmente parecido. La ley nos enseñaba qué era lo bueno y qué era lo malo. También nos enseñaba la ley que la paga del pecado era la muerte. Pero la ley no daba solución al pecado. La ley no daba solución a los problemas internos del corazón. Quiere decir que la ley era un ayo que nos llevaba ¿hacia dónde? Hacia el Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre. Mire, hace muchos años hubo un hombre que él vendía, comercializaba en los territorios de África, vendía telas, llevaba joyas, llevaba muchas cosas. Y cuando él iba por esos lugares, casi que siempre era asaltado y robado por algunas tribus africanas. Amén. Cada vez que él pasaba por allí, algo le pasaba, algo le sucedía. Eso le producía pérdidas a lo que él vendía. Amén. Entonces habló con alguien que ya había tenido la experiencia de vender en esos lugares y le dijo: mira, para que tú pases libremente y puedas vender todo lo que tú llevas, tienes que hacer un pacto de sangre. Y él le dijo: ¿cómo así que tengo que hacer un pacto de sangre? Sí, claro, tienes que ir con los jefes de las tribus y hacer un pacto de sangre con ellos para que no te sigan robando. Entonces acordó con uno de los jefes de las tribus y fue y se dirigió al lugar donde estaban aquellas tribus y estaban los jefes de aquellas tribus. El pacto de sangre consistía en cortarse la mano, hacerse una herida profunda en la mano, los dos. El de aquel lado se cortó su mano y el de este lado también se cortó su mano. Y unieron las manos. Y esa sangre se convirtió en una. Así consistía el pacto de sangre que ellos hicieron en aquel día. Cuando el comerciante volvía a pasar por aquellos lugares y las tribus enemigas salían a robarle, él se colocaba en medio de su comercio y levantaba su mano y decía: espérense, yo tengo un pacto de sangre hecho con su líder. Amén. Y cuando las tribus que salían a asaltarlo veían la herida, veían la marca, la señal de aquel pacto, se detenían. Amén. ¿Sabe por qué el diablo no te puede tocar, hermano? Porque tú estás bajo un pacto de sangre. Tú hiciste un pacto de sangre con el Padre a través de la persona de Jesús. Cada vez que usted ora y menciona la sangre, el diablo retrocede. Amén. Amén.
Yo antes escuchaba a mi abuela cuando estaba jovencito. Mi abuela así reprendía. Te reprendo, diablo, la sangre de Cristo tiene poder. Yo decía, pero ¿qué es lo que dice mi abuela? Digo, yo no era creyente todavía. Amén. Yo decía, pero ¿por qué mi abuela siempre menciona la sangre de Cristo? ¿Qué tiene eso? Y una vez estaba pasando por un momento difícil en mi hogar. Amén. Y mi abuela me dice, Fabio, cuando usted esté pasando por eso, clame a la sangre de Cristo y verá. Amén. Cuando comencé en los caminos del Señor, empecé a tener persecuciones terribles. Y lo único que salía por mi boca era, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre del Señor. Hay poder. Y de esa manera empezó el enemigo a retroceder. Empezó, aleluya, las dificultades a retroceder. Empezaron los problemas a retroceder. Porque hay un poder en la sangre del Señor que está hecho en el pacto nuevo, aleluya. El cual dice la Escritura que cuando clamemos a Él, amén. Amén. Todos los que clamamos a Él en esa poderosa sangre, tenemos la victoria. Amén. Amén. Usted está cubierto con la sangre del pacto. No hay poder humano que pueda tocarte. No hay poder espiritual que pueda tocarte, amados hermanos. Porque cuando ellos ven la sangre en ti, retroceden. Usted no sabe que hubieron dos ladrones que entraron a una casa. Entraron a robarse todas las cosas de la casa. Y cuando ya iban a entrar a uno de los cuartos, a revisar el cuarto, había una mujer de rodillas, llorando, orándole al Señor. Y cuando el ladrón entra al cuarto, se da cuenta que el cuarto está lleno de sangre. Que las paredes están llenas de sangre. Que el piso está lleno de sangre. Y cuando él ve esto, se impacta y sale corriendo, gritando, yo no la maté. Yo no le hice nada. Yo no le hice nada, yo no la maté. Y el otro hombre que estaba con él le dijo, ¿qué te pasa? Reacciona, cálmate, ¿qué ha sucedido? Y él le dijo, yo no la maté, yo no le hice nada. Allá en el cuarto hay una mujer muerta. Y cuando él entró, también vio lo mismo, la sangre. ¿Sabe qué estaba sucediendo allí? Que la mujer estaba protegida Por la sangre. Y cuando ellos vieron esta sangre, amados hermanos, tuvieron temor, tuvieron pavor, dejaron todas las cosas allí y tuvieron que huir de aquel lugar. Porque la sangre, amados hermanos, te cubre. La sangre te guarda. No hay poder humano, no hay poder de las tinieblas que se acerque cuando alguien está sellado con la sangre de Cristo. Amén. A su nombre damos gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a mirar aquí 4 puntos que tengo aquí escritos. Se llaman las 4 dimensiones de la sangre de Cristo. Dígame, hermano. Ahora que terminemos lo venga. Ok. Gloria al Señor. Las 4 dimensiones de la sangre. Jesús, mientras iba al sacrificio, a la muerte en la cruz, derramó sangre en 4 puntos diferentes. Amén. La primera vez que Jesús derrama sangre, lo hizo en un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Amén. En ese huerto de Getsemaní habían unos lugares donde se fabricaba el aceite del olivo. Y ese aceite del olivo se extraía de una fruta. Y la manera para extraer el aceite de ese olivo tenía que ser apachurrándolo. Amén. Pisándolo. Es decir, cada vez que se aplastaban estos frutos, brotaba el aceite del olivo. Aleluya. Jesús en ese lugar fue a orar por última vez. Y llorando gemía. Y dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre. Es decir, había una opresión terrible en Jesús. Había un terror, un temor había caído sobre la persona de Jesús. Que Jesús lloraba, que Jesús gemía,
que Jesús sentía en su cuerpo, amados hermanos, ya antes del sacrificio, sentía en la carga de todo el pecado de la humanidad. Y la opresión era tanto que sus vasos sanguíneos se rompían. Y empezó a brotar sangre de su cuerpo. Es decir, lo que él estaba sudando era sangre. Amén. Pero ¿qué sucedió en el huerto del jardín del Edén? Algo parecido, ¿verdad? Mientras aquellos desobedecían a Dios en el jardín del Edén, en el huerto de Getsemaní, Cristo obedecía 100% a su Padre. Mientras Adán y Eva pecaban, desobedecían a Dios, Cristo le decía al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo estaba pagando con esa sangre por la desobediencia del hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, según el libro de los Filipenses capítulo 2. La segunda vez que Jesús bota sangre por su cuerpo, cuando le colocan una corona de espinas. Amén. La maldición del pecado dice: espinos y cardos te producirá la tierra. Por causa de tu pecado tendrás que trabajar, y con el sudor de tu frente traerás el pan a tu casa. Amén. La tierra que Dios había bendecido en el principio, que era fructífera, que todo lo que usted sembraba salía, ahora no iba a dar frutos. Y usted ve toda esa zona donde estuvo el huerto del Edén. Es una zona desértica. La tierra que se conocía como la tierra que fluye leche y miel es una zona desértica, porque el pecado trajo como maldición que la tierra no diera el fruto que era. Entonces Jesús, cuando lo enjuiciaron, aleluya, colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Amén. Y esa corona de espinas era la maldición de la tierra por la cual Cristo estaba pagando en ese momento. Cristo estaba libertando a la tierra, a la creación, de la maldición del pecado. Fíjese usted, amados hermanos, que el pecado no solamente lo incluye a usted, el pecado lo incluye a toda su familia, a todo su territorio, su trabajo. Toda la labor que usted hace con sus manos es manchada por el pecado. Usted sabe que cuando alguien era leproso en la antigüedad, tenían que sacarlo de la ciudad, porque la lepra se proliferaba rápidamente, contaminaba todo. La lepra es símbolo del pecado. Cuando una persona estaba leprosa y no lo sacaban de la ciudad, aleluya, con tan solo usted pasar por su casa, se daba cuenta que había un leproso en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque la lepra se pegaba en las paredes. Aparecía un verdín en la pared de la casa. Y hasta fuera de la casa el piso se colocaba verde. Y cada vez que la persona veía en el piso verde: aquí hay un leproso, y quemaban la casa y al que estaba dentro de la casa, para que la lepra pudiera detenerse. Amén. O sea que el pecado mancha no solamente usted quien lo comete. El pecado mancha a su familia. El pecado mancha su casa. El pecado mancha su trabajo, la obra de sus manos. Amén. Pregúntele a María, la hermana de Moisés, cuando Moisés tomó una mujer. Ella criticó a Moisés. ¿Y sabe qué le sucedió? Le salió una lepra en su cuerpo. Y el campamento se detuvo durante 7 días. Es decir, el pecado de ella detuvo que la obra de Dios continuara. El campamento de Dios se detuvo durante 7 días a esperar a que María se le quitara la lepra. Se da cuenta que el pecado suyo no solamente lo incluye usted, incluye a toda la familia, incluye todo lo que usted quiere. Amén. Jesús botó sangre por sus heridas. Amén.
La tercera parte que Jesús bota sangre es cuando lo están azotando. Amén. Los azotes romanos eran 39 azotes. Y no eran azotes con una correa que usted le pega a su hijo. No. Eran látigos que en sus puntas habían bolas, aleluya, con incrustaciones de clavos. Habían garfios con que se cogía la carne, el carnicero. Y cada vez que eso pegaba en el cuerpo, arrancaba parte de su carne. Amén. Tanto así que su cuerpo, todos sus miembros internos estaban al descubierto, sus costillas estaban quebradas. No había lugar donde más pegarle a este hombre. Amén. La sangre que brota allí, según Isaías capítulo 53, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. La sangre que brotó de un cuerpo maltratado, sacrificado, aleluya, herido, molido por nuestros pecados, vino para quitar el pecado y para sanar a todos aquellos que aceptan a Jesús, a todos aquellos que miran a ese sacrificio, a todos aquellos que dicen la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pedro escribió algo que dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Las heridas del Señor llevaron mi enfermedad a la cruz. Aleluya. Las heridas de Cristo curaron mi herida. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. Usted sabe lo que es una llaga. Usted sabe lo que es molido. Usted muele la carne y no va a ver lo mismo que usted metió en el molino. Va a salir una carne totalmente triturada. Isaías dice que él fue molido por nuestros pecados, y como que escondimos de él el rostro, sin hermosura ni parecer. Bendito sea Dios. El Salmo 45 dice que él es el más hermoso entre los hombres y que la gracia de Dios estaba sobre él. Pero Isaías dice que sin hermosura, para que le decíamos, pasó de ser lo más hermoso. Algunos escritores de teología le llaman el rubio de Galilea, el hombre que paralizaba las calles, el hombre que hablaba y la dulzura de sus labios atraía multitudes. Pero Isaías ve en su visión a un hombre que no estaba hermoso, sino a un hombre molido, sin hermosura, hecho una llaga. O sea, Cristo estaba leproso en ese momento, porque la lepra es una llaga en todo el cuerpo. Amén. Jesús, esa sangre que usted ve que brotó de ese cuerpo, trajinado, golpeado, maltratado, es la sangre que ha curado nuestras heridas. Amén. Es la sangre que se lleva su dolor, hermano. Por eso cuando usted tenga un dolorcito de cabeza, diga: Dios mío, gracias, te llevaste este dolor. Amén. Bendito sea Dios. Y la cuarta parte de esa sangre es cuando Él estaba en la cruz y dijo: consumado es. Y el soldado romano se acercó y puyó en su costado, y de su costado botó agua y sangre. ¿Ah? Lo que una mujer bota cuando está pariendo. También en la última parte de un hombre que ha muerto, lo que uno normalmente le llama sanguaza. Amén. Allí se produjo el nacimiento de una iglesia. En el huerto del Edén, por el costado, nació una mujer. Dios creó a la mujer del costado del hombre
Y del costado de Cristo nació la iglesia, su esposa. Nació el pueblo que Dios escogió, que Dios limpió, purificó a través de la sangre. Y que muy pronto le veremos en la boda del Cordero, donde nos casaremos con ese Dios tan maravilloso. A su nombre. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 al 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, amén, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén. Algún día cantaremos al Señor: hemos vencido, Señor. Aleluya. Y hemos vencido a través de la sangre del Cordero. Amén. Colóquese sobre sus pies, dele la